porque es de Él. Dicho eso, vamos a entrar con la enseñanza de hoy, con la prédica de hoy. Bienvenido Isaac, allá desde Chile, y a toda su familia. Ariana, allá en Turrialba, y a los que se van sumando después de la oración. Señor, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que le das a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, de poder poner en práctica los dones, Señor, que tú has dado a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Te rogamos por sabiduría, Señor, y por la guía de tu Espíritu, para que lo que nos llevemos hoy sea una rema, Señor, para nuestras vidas, para que sea una verdad, Señor, que no olvidemos y la pongamos en práctica. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Hoy traigo un mensaje que tal vez algunos han pensado, qué título tan extraño, o sea, qué títulos tan extraños escoge el pastor. Y el mensaje le llame o le he titulado, ahí viene el lobo. Cuando usted escucha de eso de ahí viene el lobo, ¿qué se le viene a la mente? Caperucita Roja. Ahorita voy a contarles de dónde viene esa frase. Primero voy a leer un texto, segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No olvidemos que en esos tiempos ya que Pedro está predicando, ya el Señor Jesucristo ya fue ascendido. Entonces se está hablando, se está predicando de quién es el Señor Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo, de su resurrección y cómo debe la iglesia de estarlo esperando. De eso es lo que se está hablando. En ese contexto se está escribiendo. Entonces hay gente que empieza a decir cómo es y cuándo es y de qué manera es la venida del Señor. Pedro dice a través de este texto que en ese tiempo ahí se levantan falsos profetas. Profeta es el que dice lo que va a pasar a futuro, lo que se está anticipando, ¿verdad? De lo que el Señor dejó de escrito con sus palabras en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 cuando él habla del fin de los tiempos. Entonces, lo que el Señor dijo allá es lo que nosotros debemos de interpretar para hacia el frente. No es nuestra interpretación, sino es lo que el Señor dijo y cómo lo dijo. Nuestra interpretación nunca debe estar puesta sobre las palabras del Señor. Es el Espíritu Santo el que debe de interpretar las palabras de nuestro Señor. Bueno, hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dos personajes, falsos profetas y falsos maestros. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es algo que no corresponde a Dios, es algo que nos aleja del propósito de Dios, es una mentira y presentada como si viniera de Dios. Eso es una herejía. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismos destrucción repentina. Por eso la palabra de Dios dice que no se haga cada quien a sí mismo maestro, porque a sí mismo se condena. Porque uno no puede decir, yo quiero ser maestro, yo quiero ser eh, profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Eso tiene que ser algo que el Espíritu Santo lo llame. Si la inquietud está, aunque haya temor, usted debe caminar en esa dirección. El hecho de que haya temor no significa nada, al contrario, que dicha que hay temor, porque significa que conocemos la responsabilidad que tenemos de lo que estamos haciendo. Pero si el Señor le inquieta y le dice, yo quiero que usted haga esto, usted obedezca la voz del Señor. Pero debe de presentar el mensaje del Señor de acuerdo a como está escrito, sin quitarle y sin ponerle, así como está escrito. Estos, dice la palabra de Dios, que han causado muchas disoluciones es divisiones dentro de la iglesia, y muchos seguirán esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es blasfemar el camino de la verdad? Decir mentiras. Entonces, al decir mentiras, otras personas van a venir y van a dudar del resto de la palabra de Dios por la falsedad con la que se predicó esa porción. Por avaricia y mercadería, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya nos dice qué es lo que sucede en los últimos tiempos. Por platica se cambia la palabra de Dios.
Por dinero se cambia la palabra de Dios. Decía yo al principio que algunas personas dirán que aburrido, hay solo palabra, palabra y palabra. Ah, no, tenemos que cambiarlo. Hay que hacer algo diferente. Hay que hacer el día de la gallina, el día del pollo, el día del jabalí. Hay que hacer todos los domingos o todos los sábados. Hay que hacer el día de algo para que venga gente. Hagamos el día de la pizza. Recogemos plata y entonces vengan todos a comer pizza y se le llena la iglesia. Pero entonces eso se está haciendo no por presentar la palabra de Dios, sino por tener un grupo grande de personas que en algún momento estén generando dinero. Eso es avaricia, eso es codicia. Eso no se hace por la palabra de Dios. Nosotros debemos de usar estrategias del Espíritu Santo, estrategias divinas para atraer a la gente, no estrategias humanas. La estrategia humana le presenta a usted un menú de lo que es temporal, un menú de lo que es material. Le habla de sus necesidades en la tierra y no de las necesidades del Espíritu, que son las necesidades que tenemos nosotros que cubrir para nuestra eternidad, no para la temporalidad. Bueno, sobre estas personas que predican así, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esa es la base que quise poner para empezar la prédica de ahora en cuanto a lo que es la palabra de Dios, el ancla que quise establecer. El título de la prédica de hoy es Ahí viene el lobo. Hay una famosa fábula de un niño que gritaba Ahí viene el lobo. No sé si ustedes la han conocido. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros como centro de la idea de lo que deseo transmitir a través del Señor en esta mañana. Esa historia del niño que decía que ahí viene el lobo, era que llegaba él al pueblo, a los aldeanos, a la gente que vivía ahí, que tenían ovejas a su cuidado. Entonces el chiquillo llegaba siempre, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Toda la gente se venía con palos, se venía con machetes a defender a las ovejas. Y cuando llegaban, resulta que no había ningún lobo. Era mentira. Pero él siempre gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Un día, el lobo aparece de verdad. Un día el lobo se presenta de verdad. El chiquillo se asusta, sale corriendo al pueblo y dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente, nadie le hizo caso. O sea, la gente no le prestó ni atención. ¿Por qué? Porque había anunciado tantas veces al lobo que cuando el lobo vino, entonces ya no le creían. ¿Y qué fue lo que pasó? El lobo se comió a las ovejas, a todas. Fue un desastre. Eso es lo que la fábula muestra. Bueno, esta narrativa de esta fábula lo que hace es llamarnos a nosotros a la responsabilidad, a las consecuencias de la forma en que predicamos, de la forma en que enseñamos, qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando, especialmente en el fin de los tiempos. A lo largo de los años, mis hermanos, los anuncios apocalípticos han sido dados con fechas establecidas y con personajes establecidos. En el año 50, cuando la iglesia de Galacia sabía que el Señor iba a venir, o le anunciaron que el Señor iba a venir, dejaron de trabajar, vendieron todo y en el año 50 se pusieron a esperar al Señor. Y resulta que el Señor no llegó en el año 50. Entonces algunos hermanos se quedaron sin nada y tuvieron que empezar a buscar dónde comer y a recostársele a otros hermanos. Y ahí es donde el evangelista dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque resulta que ya no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían nada, como ha pasado muchas veces. Una de esas veces fue en el siglo XIX, allá en el 22 de octubre. Un señor conocido como William Miller, que era bautista, predicador bautista, él viene y hace un anuncio. Empieza a contar las semanas de Daniel, empieza a sacar cuentas y dice que en 1843 o 1844, en ese rango de tiempo, el Señor va a venir. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega esa fecha, las personas del advenimiento, o lo que se conoce hoy como los adventistas, que le hicieron caso a este señor Miller, se dan cuenta después de que han vendido todo y se han deshecho de todo, lo mismo que le pasó a los de Galaxia. El Señor no vino y se quedaron sin nada. Fue un chasco, fue una vergüenza eso a nivel mundial. Así que ese 22 de octubre de 1844 fue una fecha muy vergonzosa para los
adventistas, que ahora hoy día lo tratan de explicar de otras maneras, pero se explique como se explique, fue un chasco. En el año 1000, cuando iba a haber un cambio de año, entonces se había marcado también una fecha como fin del mundo para esa fecha. En el año 1688 al 1700, John Napier, un matemático escocés, sacó un montón de cuentas y dijo que el Señor iba a venir cerca de esas fechas. Primero dijo que en 1688, después dijo que en el año 1700 y el Señor resultó que no vino. Después, Charles Taze Russell dijo que en 1914 era el fin del mundo y el Señor no vino. Después, Han Lindsey en 1988, o básicamente marcó la década de 1980 como máximo en 1988, basándose en asuntos contemporáneos. O sea, se basó en cosas que estaban pasando y dijo, esto que está pasando es profecía, es revelación. Entonces, como lo que está pasando está de acuerdo a la Biblia, el Señor ya está por venir. Y no vino. Eso fue cuando también en Chernobyl, como Chernobyl significa ajenjo, y explotó aquella planta nuclear, entonces se dijo, un hombre que agarró la palabra Chernobyl y dijo que era el fin del mundo, y no lo fue tampoco. En 1994, para el 6 de septiembre de 1994, el señor Harold Camping también dijo que el fin del mundo estaba presente y no pasó nada. Entonces él vino y recalcula la fecha y dice que no, que era el 21 de mayo porque se había equivocado del 2011 y no pasó nada. Después dijo que era el 21 de octubre y no pasó nada. Para el cambio del año 2000 al 2001, la gente estaba atemorizada de que en ese cambio de 1999 al 2000, todas las computadoras se volvieran locas porque cambiaban los dígitos de la fecha. Entonces decían, creo que los que estamos grandecitos nos acordamos que el fin del mundo iba a llegar porque las computadoras iban a colapsar y no pasó nada. En el año 2012, interpretando unas profecías mayas, dijeron que la generación de los mayas había profetizado que en el 2012 era el fin del mundo, especialmente el 21 de diciembre de esa fecha del 2012 y no pasó nada. Después dijeron que cuando el presidente Barack Obama se levantó, que por ser el primer presidente negro era el fin del mundo y entonces a partir de ese momento, la tierra iba a colapsar, los Estados Unidos iba a ser invadido por China, iba a ser invadido por Rusia, y no pasó nada. Ahora, con el último presidente de los Estados Unidos, antes del que está en este momento, el señor Trump, se dijo que él iba a reconstruir el templo, que iba a ayudar a los israelitas a levantar de nuevo el templo y que se iba a venir el fin del mundo porque se iba a restablecer el templo en Israel. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ahora están diciendo nuevamente que el fin del mundo está cerca por otras circunstancias, sea las que sea. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que se ha dicho muchas veces que ahí viene el lobo y no ha llegado. Cuando nosotros analizamos esto, tenemos que aprender cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo a la hora de predicar de manera equivocada, incluso hasta con herejías. Porque estamos diciendo algo que Dios no está diciendo, estamos enseñando algo que Dios no está enseñando. Y nosotros no podemos abrir simplemente la boca porque a nosotros se nos ocurrió que eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Eso causa escepticismo. O sea, hay personas que ante tanta fantasía empiezan a no creer. Pero lo interesante es que no es a no creer en usted, sino a no creer en la Biblia y en no creer en lo que Dios dice. Así al igual que esa fábula que acabo de mencionar, de ahí viene el lobo, mis hermanos, la gente empieza a desestimar lo que hay en las predicaciones verdaderas y hasta las hayan aburridas y desean algo un poquito más de ánimo, generar un poquito más de entusiasmo en las personas, inventan cosas para poderle dar a la carne lo que la carne está buscando, porque ya la gente no quiere el espíritu, ya no busca lo del espíritu, porque en medio de lo del espíritu, cuando se han preparado desde el año 50 y 289 veces más que se ha anunciado el fin del mundo, no ha pasado, entonces la gente está totalmente incómoda,
en cuanto a esas fallidas predicciones. Por lo tanto, creen que las profecías bíblicas y la misma Biblia es un cuento de hadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que empezar a enseñarle a la gente que la posibilidad es real, no de un lobo, sino de la venida del Señor Jesucristo, y que la posibilidad es real ante el fin del mundo, considerándolo desde la Biblia, mis hermanos y mis hermanas. Esto es algo muy importante, considerándolo desde la Biblia. Entonces hay cosas que tenemos que sentar como bases nosotros a la hora de presentar la palabra de Dios. ¿A quién le estamos predicando? ¿Al mundo o a la iglesia? Pregúntese. Al mundo no, porque la palabra de Dios dice a través de Pablo que para el mundo esto es locura. Le estamos predicando a la iglesia. Entonces, si la iglesia está escuchando y la iglesia ha perdido realmente la verdadera aceptación de lo que es el fin de los tiempos, y ahora lo que quieren hacer es pachanga, show, y de ahí ha nacido la teología de la prosperidad, porque le da a la gente lo que quiere materialmente y no lo que quiere espiritualmente. La pregunta es, ¿qué es lo que el pueblo de Dios necesita saber? Necesita manejar al dedillo, necesita entender lo que el pueblo de Dios tiene que conocer para que no se asuste de que ahí viene el lobo, es que el arrebatamiento está antes del fin del mundo, que el arrebatamiento está antes de la destrucción total de esta tierra, porque si la iglesia está esperando ver la destrucción de la tierra, se va a perder el arrebatamiento. Si la gente está esperando ver que haya una bomba nuclear que destruya todo el mundo y que empiece sistemáticamente a morir la humanidad en toda parte, entonces se va a perder el arrebatamiento. ¿Y por qué? Se va a quedar aquí, porque no tienen las lámparas con el aceite correcto, porque tienen las lámparas vacías, porque las han llenado de otras cosas, de pura especulación, y no saben realmente lo que está pasando en el tiempo actual. Porque lo que debería de ocuparnos a nosotros es que el novio, cuando se presente, cuando lo veamos venir, que se abra del oriente hasta el occidente, el cielo, y el Señor venga por su iglesia, nosotros podamos ser llevados con él y no estar esperando otra cosa. En segunda de Pedro, en capítulo 3, la palabra del Señor dice así en el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor no retarda su promesa. O sea, nada está sucediendo fuera de tiempo. Que las personas se hayan equivocado a la hora de anunciar la venida del Señor, que las personas hayan hecho malas cuentas y durante más de 289 veces hayan anunciado fechas equivocadas y hayan creado ese escepticismo dentro de la iglesia, no significa que Dios se equivocó. No significa que la profecía del Señor Jesucristo está mal. El problema es la interpretación. Entonces dice Pedro que el Señor no retarda su promesa según la tienen algunos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que no vino en el año 50? Porque el Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Por qué es que no ha venido en el año 1000? Porque el Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Por qué no vino en el año 2000? Porque el Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Por qué no ha venido el día de hoy? Porque el Señor quiere que su iglesia proceda al arrepentimiento. Pastor, ¿usted dijo su iglesia? Sí, dije su iglesia. Proceda al arrepentimiento. La iglesia que tiene el aceite equivocado, la iglesia que no tiene las lámparas atentas a la venida de él, a esa le está diciendo para que no se quede, para que cuando venga pueda reconocer la venida del Señor. Porque el día, dice el verso 10, vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Ay, pastor, ¿y cómo hago yo para saber? Bueno, muy sencillo. Y cuando le digo sencillo, es sencillo. Alguien lo dijo, alguien lo profetizó, alguien dijo cómo iban a pasar las cosas
Y Pedro lo que está haciendo es diciendo lo que ese alguien dijo. Pablo lo que anuncia es lo que ese alguien dijo. Y nosotros anunciamos lo que ese alguien dijo. ¿Quién es ese alguien, mis hermanos y mis hermanas? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo dejó estas palabras escritas por Mateo e inspiradas por el Espíritu Santo cuando dice en el verso 32 del capítulo 24 del libro de Mateo: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí podríamos entrar en un análisis profundo, exegético y teológico de qué es la higuera que se refiere a Israel. Pero no deseo entrar en eso, primero por cuestión de tiempo y después porque es una predicación que debemos de hacer sencilla. No decir, ahí viene el lobo, sino decir, Señor, a la iglesia decirle, el Señor está por venir por estas y estas razones, porque el Señor las dijo. Y el Señor dijo que cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Él lo que está diciendo es que cuando usted ve a mediados de febrero, creo, si no me equivoco, los cafetales llenos de una florcita blanca, es porque va a salir el café. Si usted ve que los árboles de corteza empiezan a florear, es porque ya está cerca el mes de abril, el mes de marzo. Y los que siembran, o los que cosechan aguacate, saben cuándo se produce. Los que cosechan limones saben que en qué fecha se produce. Me estoy explicando, la planta misma, los mismos árboles anuncian cuando el fruto va a venir. Entonces el Señor dice que cuando veáis estas cosas, refiriéndose a la higuera, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Y qué fue el que lo dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Cuando vean terremotos, cuando vean guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades. O sea, cuando todo esto se vea, él dice, esa es la señal de que está cerca. Pero que está cerca. No, no es el fin del mundo, dice el Señor, así lo dice muy claro, aún no es el fin, porque estas cosas es necesario que sucedan. Entonces, ¿qué es lo que está cerca? Señor, ¿qué es lo que está cerca? Cuéntame. Si no es el fin del mundo, permiso. Si no es el fin del mundo, ¿qué es lo que está cerca? La venida del Señor por su novia, la venida del Señor por su iglesia, eso es lo que está cerca. No esperen ustedes una guerra nuclear que destruya todo el mundo en los próximos años, porque no va a pasar. Podrían haber guerras internas en el planeta, focalizadas, tal vez una bomba nuclear por allá, otra por allá, pero no una destrucción mundial. Eso no va a pasar todavía porque hay algo que no ha sucedido. Y es que la iglesia todavía está aquí. Y si la iglesia todavía está aquí, si usted está aquí y si yo estoy aquí, es porque todavía ese fin no ha de venir. El Señor dice, así también cuando vosotros veáis estas cosas, estoy en el capítulo 33 de Mateo 24, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta generación. Y si él dice esta generación, ¿a cuál generación se está refiriendo? Ahora sí, hablemos de la vid. Hablemos de la higuera cuando dio fruto. La higuera cuando viene y entonces da fruto, está hablando de Israel cuando se hizo nación independiente. No me voy a profundizar, como dije, pero eso es lo que está diciendo. Es una marca en el tiempo. Cuando Israel en 1948 fue declarado nación independiente, ahí hay una marca en el tiempo. Y entonces él dice que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Guerras, rumores de guerras, pestes. ¿Lo van siguiendo? Todo esto va a pasar antes de que la generación pase. Ok, necesito saber a qué generación se está refiriendo el Señor y cuántos son los años de una generación. Ah, pastor, la generación bíblica eran 40. Sí, en el desierto. Pero escuche lo que dice el Salmo 99. Porque todos nuestros días declinan a causa de su ira. O sea, llega el momento en que por la ira de Dios, el tiempo se va a terminar. Acabamos nuestros años
como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Por cuanto con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Cuánto es la vida máxima en una generación? No es que vivamos como máximo eso. Hay gente que vive 100 años, hay gente que vive un poquito más de 100, pero lo normal, el rango que hay de vida, ¿cuántos años acaba de decir el Señor que es? 70, lo máximo, 80 años. Dije una fecha en la cual inició la parábola, o mejor dicho, la predicción, profecía de la higuera. ¿Qué fecha dije? 1948. Entonces, de 1948, 80 años máximo, es el 2028. El Señor dice que eso que Él está diciendo, la guerra, los rumores de guerra, se van a dar dentro de ese rango. Pastor, usted está saliéndome como Miller y como todos esos. No, mis hermanos, voy a predicarles palabra. Yo no vengo a hacer cálculos, vengo a predicar palabra. El Señor dice que cuando eso se vea, la venida de Él, la venida de Él está cerca. No está diciendo el fin del mundo, la venida de Él está cerca. Entonces que estén preparados. Nadie sabe la hora ni la fecha, solo el Padre, pero da unas pistas. ¿Por qué Él dice que solo el Padre lo sabe? Porque cuando un hombre le prometía matrimonio en el sistema judaico anterior a la mujer, entonces él se iba a la casa de su padre a construir la casa en la que iban a vivir. Pero no era el novio el que decidía cuándo regresar por la novia para casarse, era el papá del novio. Él llegaba, veía la casa y le decía, no, mira, te faltan estos tubos, mira, esta electricidad no está bien, mira esto, estoy usando y figuras actuales como para que entendamos que el que decidía era su padre que era el que daba la dote, era el que decía cuándo la casa estaba lista para la novia. El novio no decía, yo me la voy a ir a traer. No, ningún traérsela, papito. No, 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 no. Eso no es así. Le falta eso. Mire, no hizo el drenaje. Mire ese servicio cómo quedó. Mire, le está faltando esto. Los llavines, ¿dónde están? Ya sacaste el permiso del agua, ya te pusieron el sistema eléctrico, ya te pusieron el medidor de agua. No, entonces siga porque no está lista para la novia. Usted tiene que alistar la casa para la novia. Entonces, cuando él dice que nadie lo sabe, sino su padre, lo que está diciendo es que cuando el padre esté ya de acuerdo que el tiempo se cumplió, es cuando se va a dar eso. Y eso no lo sabe nadie. Él no está diciendo que él no lo sepa porque él sea igual que nosotros. Él está hablando de una regla que se establecía en las ofertas de matrimonio. O sea, lo que el judío está recibiendo en ese momento, las personas que están recibiendo en ese momento estas profecías están diciendo, tenemos que estar preparados con la casa lista para recibir al novio. ¿Y cómo tenemos que estar preparados nosotros para recibir al novio? No el novio, porque resulta que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y es el que da el entendimiento. Si usted me está entendiendo hoy lo que estoy diciendo, no es porque explico muy bien, es porque el Espíritu Santo le ha placido. Porque el Espíritu Santo le quiere enseñar. Porque usted es un hijo de Dios escogido por el Espíritu Santo. Usted no escogió al Espíritu Santo. Usted no escogió al Padre. Usted no escogió al Hijo. El Hijo y el Padre y el Espíritu Santo lo escogieron a usted. Y usted está entendiendo en esta mañana porque a Dios le place. ¿Quién está entendiendo en esta mañana? Bueno, a estas personas que están entendiendo, que ahora tienen claro qué es lo que estamos esperando la iglesia, que no es el fin del mundo, que no es la guerra nuclear, que no es que se levante el anticristo, porque cuando el anticristo se levante, ya la iglesia no debería estar acá. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando nosotros? Dice, continúa en Mateo capítulo 24, en el verso 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la clave, como en los días de Noé. Ay, pastor, ¿y cómo eran los días de Noé?
Entonces sale alguien allá diciendo que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo, porque en los días de Noé había homosexualidad, porque en los días de Noé habían asesinatos, porque en los días de Noé habían guerras, porque en los días de Noé había esto y esto. Pero resulta que la humanidad siempre ha vivido así. Toda la historia de la humanidad ha tenido sus problemas. Entonces esa no es la clave. La clave está en qué pasó en los días de Noé. Y lo dice el verso 29. Hasta que el día de Noé entró en el arca. Estoy en el 38 al final, al 39. Perdón, es que me da una picazón, mucha euforia. Hasta el día en que no entró en el arca. O sea, se estaban casando, dándose en casamiento, estaban en un montón de actividades propias de ellos, entretenimiento. No es que sea malo casarse, no es que sea malo hacer fiestas. Lo malo es que cuando esto ocupa nuestra mente y cuando esto ocupa nuestra atención y nos olvidamos de lo que deberíamos de estar esperando. Entonces dice, y no entendieron hasta que vino, muchas gracias, mamita, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuál es la clave? No entendieron. Esa es la clave. La clave no es lo que hacía la gente, sino lo que hizo la iglesia. Bueno, en este caso, la figura que está utilizando el Señor para hablarle a la iglesia, no entendieron. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Quién no entendió? La gente mal enseñada. La gente que estaba recibiendo el mensaje incorrecto. Cuando se dio cuenta, el diluvio había llegado y se estaban ahogando. Es como en los días de hoy. La gente, ¿cuándo va a entender? La gente que está esperando nada más pensando a futuro, a 20 años, a 30 años, a 40 años. Hay gente haciendo negocios a 20, 30, 40 años, mis hermanos. El Señor está a las puertas. Y decimos y creemos que el Señor está a las puertas, pero, y ahí está el pero en grandote, trabajamos pensando que nunca nos vamos a morir, trabajamos pensando que el Señor nunca va a venir, porque al igual que en el año 50, al igual que en el año 1000, al igual que en 1843, al igual que en el año 2012 y al igual que cuando Trump estaba favoreciendo a Israel, que ya no es presidente y podría volver a hacerlo, pero no fue lo que la gente estaba predicando. Al igual que en esos días, la iglesia, y subrayo, la iglesia no entiende, no está entendiendo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros vemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Él es claro. El problema fue no entender. ¿Y por qué no entendieron? Porque no estaban recibiendo la enseñanza correcta. Porque estaban siendo mal instruidos. Porque la gente estaba preocupada en su propio deseo, en sus propios asuntos, y agarraron a la gente como, lo dijo Pedro, como mercancía, para sacarle la plata de la bolsa. Entonces entretengámoslos, hagamos un show, traigamos payasos a la iglesia, traigamos pizza, hagamos el día del pollo, el día del gato y todo menos el día de Jesucristo. Todo. Pensando que esta tierra le queda mucho tiempo y pensando que a la iglesia en esta tierra le queda mucho tiempo, y no es así. Yo no puedo darles fechas, mis hermanos, no puedo, porque eso sería imprudente, pero sí hay algo que les digo, que si la generación está por finalizar en el 2028 y en el 2030 hay una agenda, y espero que por esto no me condenen el audio, en el 2030 hay una agenda establecida para que haya un control mundial. Lo cual le digo, mis hermanos, que desde el 2028 en adelante, una vez que se establezca la agenda para un gobierno mundial, está cerca de anunciarse un gobernante mundial después del 2030. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero la Biblia sí me enseña algo a mí a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es una clave que no se nos puede pasar por alto. ¿Rumores de guerra? ¿Cuántos han oído rumores de guerra? Y guerras, ¿verdad? Hambres, pestes, terremotos. Bueno, todo esto está pasando, es necesario, dice el Señor, pero uno es el fin.
Pero hay algo que es una clave, dice. Cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá el fin repentino. Entonces, mis hermanos, cuando se levante un gobierno establecido por una agenda común mundial, donde todos los presidentes se ponen de acuerdo y alguien lidera esto y diga, ahora sí hay paz. Y no es una paz aislada, es una paz en el mundo y una paz en Israel. Cuando usted vea una paz en Israel, cuando usted vea una paz en el mundo y estén diciendo hay paz, paz y paz, mis hermanos, estén listos porque el Señor en cualquier momento abre los cielos y llega hasta nuestras vidas y nos lleva con él. ¿Quién dice amén? Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica acerca de esto que estoy explicando en el verso 13 del capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, o sea, no se sienta tristes por lo que murieron. Si usted tiene familiares que han muerto, no se sienta triste, dice Pablo, como otros que no tienen esperanza. Si hay alguien que ha muerto en Cristo y diciendo que Cristo es el Señor, no se sientan tristes. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Aleluya. ¿Quiénes tienen amigos que hayan muerto? Levante la mano. ¿En Cristo? ¿Que hayan muerto en Cristo? ¿Que hayan dicho somos creyentes? ¿Quiénes tienen familiares que hayan muerto? Levante la mano. En Cristo. Pues ellos vendrán con el Señor Jesucristo si aún estamos con vida. Y ellos vendrán con el Señor Jesucristo y nosotros si hemos muerto. Porque el Señor lo dice que nosotros, la iglesia que ha dormido o ha muerto, vendrá con el Señor Jesucristo para toparse con la iglesia que está viva. Aleluya. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Dice el hermano Pablo, no soy yo el que lo dijo ¿quién? Jesús. ¿A quién le vamos a creer? A Jesús, no a Pablo. Pablo es un buen predicador. Pablo es un excelente profeta. Pablo es un excelente apóstol. Pablo es un excelente maestro, pero le creemos porque él dice que lo dijo el Señor. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién dice amén? Luego, nosotros los que vivimos, en ese momento Pablo vivía, ahora no, pero usted y yo vivimos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? No hablen basura. No hablen cosas que no ha dicho el Señor. Prediquen la palabra del Señor. Pablo, ¿y cómo hago? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, tiempos está hablando de las fechas, no la fecha del calendario romano, sino las fechas del calendario desde que Adán fue creado hasta la fecha, 5,783 años. De eso está hablando como tiempos, y ocasiones son las fiestas. Las fiestas son las fiestas de las trompetas, el Yom Teruah. ¿Cómo va a ir el Señor? Con voz de mando y con voz de trompeta. Si usted conoce de la fecha correcta y conoce de las fiestas del Señor, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba yo. ¿Por qué? Porque ya está descrito por Moisés. Entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, no se van a dar ni cuenta. Va a ser de pronto. Cuando digan ¿qué? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Déjeme explicar esto de los dolores a la mujer en cita. Pastor, está hablando de los dolores, de los terremotos. No, 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 no está hablando de eso. Sí, sí lo está mencionando. Está mencionando las guerras, es lo que venimos hablando hace rato, pero está hablando de los dolores de la mujer encinta y lo que dice siguiente es lo que debemos de prestarle atención. ¿Cuántas de aquí han sido mamás y han tenido dolores de parto? Se los pudieron quitar, como decir, ay, no, yo no tengo, voy a pensar positivamente. No me va a doler, no me, declaro y declaro que no me va a doler. No me va a doler nada, tica, cancelo. Claro, todos sienten dolor de parto y no escapará, significa que eso es lo que va a pasar. Así como a la mujer le pasa eso, a la iglesia eso es lo que le va a pasar. Al mundo eso es lo que le va a pasar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois de luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, como no somos de la noche, como no estamos en la oscuridad, porque hemos recibido buena enseñanza, porque hemos recibido buena predicación, no le hagan caso a lo que el mundo está diciendo, hágale caso a lo que la Biblia está diciendo, y eso es velar, eso es estar atentos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Los distraídos es porque están en oscuridad. Los borrachos es porque están en las cantinas y están de noche embriagándose. Lo que quiere decir Pablo a través de esta palabra es, ustedes están atentos. No pierdan el tiempo. Hay gente perdiendo el tiempo buscando tantas noticias de que si va a haber una guerra nuclear, que si va a tirar Trump una bomba si se hace presidente, o que si la va a tirar Putin, o que está haciendo Netanyahu. Eso es lo que está trayéndole a la gente hoy en día. La gente le está prestando horas, horas y horas de atención a videos y videos y videos cuando deberían de estar leyendo la Biblia y lo que estamos nosotros predicando. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Leyendo la palabra de Dios, no escuchando videitos que dicen que mañana van a tirar una bomba. A nosotros nos importa poco si tiran o no tiran una bomba, porque cuando tiren la bomba nuclear que va a destruir el mundo, usted y yo estaremos en el regazo del Señor. Así que nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, amor y con la esperanza de salvación. Y escuche lo que acabo de decir, que no deberíamos de estar esperando eso, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, no nos salvó para que pasemos por eso, sino para alcanzar salvación. ¿Salvación en qué sentido? Ya somos salvos. Ya el Señor nos selló para salvación, para librarnos de eso, para librarnos de esas cosas tan terribles que van a pasar en el mundo. Quien murió por nosotros para que sea que velemos, o sea que muramos, sea que estemos vivos, atentos, con las lámparas de aceite, o sea que estemos muertos, como los que están esperando venir con el Señor, de los que levantamos la mano, sea que estemos velando, o sea que muramos, vivamos juntamente con Él. Y cierro el texto diciendo lo que el Señor dijo a través del hermano Pablo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otras, como lo hacéis. Así que, mis hermanos y mis hermanas, se trata todo de saber interpretar la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuántos tienen miedo de que haya una guerra nuclear? Levanten la mano. Sinceramente, ¿quién tiene miedo? Tengo miedo que se haga una guerra nuclear. El Señor dice que si aún eso pasara, nosotros estamos bajo su cuidado. Estamos bajo su protección. Estamos bajo la seguridad de la promesa. Entonces, haya guerra o no haya guerra, haya destrucción o no haya destrucción, se enfrente la OTAN contra Rusia o Rusia contra OTAN, eso no es asunto que a nosotros nos debe llamar la atención. ¿Sabe qué debe llamarnos la atención? Que cuando venga el Señor, cada una de las vírgenes tenga aceite en la lámpara y aceite extra en la lámpara. Significa estar preparados para cuando Él venga. Eso es lo que debe tenernos atentos. Eso es lo que debe llamar la atención. Eso es lo que debe quitarnos a nosotros el sueño. Estar listos para que cuando el Señor venga a decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, te recibo,
Gracias, Maranata. Bendita sea la venida del Señor. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, anhelando la venida del Señor. Pero como las personas han sido tan mal enseñadas, las personas le tienen miedo a la muerte, las personas le tienen miedo a la venida del Señor. Hay gente creyente, cristianos, que dice, uy, qué miedo, yo me escondo. ¿Cómo yo me escondo? ¿Qué es eso? Cuando Alejandro la llegaba a visitar, usted se escondía. Jamás, ¿verdad? Salía a recibir al papucho, a abrazarlo. Por supuesto, ningún esconderse. Nosotros, ¿cómo no? Ay, que viene el Señor, yo me escondo. Ay, mis chiquitos y mis chiquitas, ¿qué va a pasar con ellos? Mi hermano y mi hermana, créale en el Señor que si Él viene por usted y quiere venir por sus hijos, si son niños, por supuesto, tienen pasaporte para con Él, porque son personas que aún no tienen conciencia. Estoy hablando de los bebés, de lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Entonces, en ese momento, al no haber conciencia, el Señor no es injusto. Porque el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de los bebés, está hablando de que ellos no entienden. Ya cuando entienden, pues sí, jáleles el aire, porque entonces entran en la edad de la conciencia. Pero mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué? Ay, mi chiquita y mi chiquito, ¿sabe qué es eso? Eso se llama incredulidad. Así se llama incredulidad, porque cree que está más seguro con usted, que está más seguro con la abuelita, está más seguro con el abuelito que con el Señor Jesucristo. Por favor. Es como que a usted le digan y le pongan a escoger si va a querer nacer allá en la casa de un multimillonario que se gane 80.000 millones de dólares al año o en la casa de José Garmendia. ¿En cuál de las dos casas quiere nacer usted? No, hombre, en aquella, ya voy a tener comidita para todo el tiempo. En la casa de José Garmendia, a ver, ¿cómo le va? No, no, mis hermanos, anhelemos que estén nuestros hijos en el Señor Jesucristo, no con nosotros. Anhelemos que nuestra familia esté con el Señor Jesucristo, no con nosotros. Nosotros no somos Superman y que Superman es ficticio. Nosotros no nos ponemos los calzones por fuera haciéndonos superhéroes a nosotros mismos, porque la familia nuestra no necesita superhéroes. Ya hay un héroe que se llama Jesús y murió por nosotros. Mamás, dejen de estar pensando que ustedes son las salvadoras de sus hijos. Papás, dejen de estar pensando que ustedes son los salvadores de la familia. Ustedes tienen una función, una labor dentro de la familia de enseñar a Jesucristo, pero el Salvador se llama Jesucristo. Él es el que salva. Y en Él es que nosotros podemos descansar responsablemente y confiadamente. ¿Quién dice amén en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la hermosa oportunidad que tuvimos, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos a dormir confiadamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar confiadamente. Ayúdanos a poder dedicar nuestro tiempo en lo que realmente nos beneficia en nuestra vida espiritual y en nuestra eternidad. Ayúdanos, Señor, a trabajar en el día a día porque debemos de hacerlo para comer, pero que eso no nos robe la atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder administrar correctamente el tiempo porque el tiempo se está acabando. Gracias, Señor Jesús. Amén.